Capítulo 10. El cielo sobre el distrito Otaku se había transformado en un lienzo de tonos violáceos y anaranjados cuando Naruto y Yuki salieron del puesto callejero, sus rostros aún conservando un leve rubor residual del desafío picante que habían compartido. Las luces de neón de las tiendas comenzaban a encenderse una tras otra, tiñendo las calles de colores vibrantes que bailaban sobre el asfalto mojado por el rocío de la tarde. El ambiente era distinto ahora, más íntimo, como si las sombras alargadas y las luces artificiales hubieran creado un mundo aparte, un escenario hecho solo para ellos dos. Naruto caminaba con las manos en los bolsillos, su paso relajado contrastando con la energía contenida que aún vibraba en sus músculos después del picante. A su lado, Yuki había aflojado la postura que siempre mantenía erguida, sus hombros ligeramente más bajos, sus manos ya no cruzadas sobre el pecho, sino balanceándose a sus costados con una naturalidad que Naruto no había visto antes. No hablaban, pero el silencio no era incómodo. Era como si ambos estuvieran saboreando el momento, dejando que las imágenes y los sonidos de la calle llenaran los espacios vacíos. Fue Naruto quien rompió el silencio primero, como era su costumbre. ¿Sabes?, dijo, mirando hacia el escaparate de una tienda llena de figuras de personajes. No te imaginaba así. Yuki giró la cabeza hacia él, una ceja ligeramente arqueada. ¿Así como? Naruto se detuvo frente a la vitrina, observando el reflejo de ambos en el vidrio. No sé. Relajada. Como si no estuvieras planeando tu próximo movimiento. Yuki se quedó en silencio por un momento, mirando también su propio reflejo. En la superficie del vidrio, sus siluetas se veían borrosas, casi irreales, mezclándose con las figuras de anime que las rodeaban. Tal vez, dijo finalmente, no siempre estoy planeando mi próximo movimiento. Naruto giró la cabeza para mirarla directamente, una sonrisa ladeada en sus labios. Ah, ¿no? ¿Y qué estabas haciendo entonces cuando aceptaste venir conmigo hoy? Yuki sostuvo su mirada durante unos segundos antes de desviar la vista hacia la calle. Curiosidad, respondió, y su voz tenía un tono que Naruto no supo identificar de inmediato. Quería ver qué clase de cita podía organizar alguien como tú. ¿Y? Preguntó él, con un dejo de orgullo mal disimulado. ¿Cumplí con las expectativas? Yuki resopló, pero había una sonrisa tirando de sus labios. Definitivamente no fue lo que esperaba. ¿Eso es bueno o malo? Todavía no lo decido. Naruto rió, un sonido bajo y sincero que pareció flotar en el aire del distrito. Comenzó a caminar de nuevo, y Yuki lo siguió, sus pasos acompasándose casi sin querer. Pasaron frente a una tienda de discos donde la música de un anime popular sonaba a través de los altavoces. Naruto tarareó un fragmento de la canción, y Yuki lo miró con una mezcla de sorpresa y diversión. ¿Conoces esa canción? Es de un anime de samuráis, respondió él, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Lo veía cuando era niño. Mi abuelo decía que los samuráis y los cocineros tenían algo en común. ¿Qué? Naruto se detuvo, adoptando una pose exageradamente seria. La paciencia. Y la precisión. Cortar un pescado no es muy diferente de cortar a un enemigo, decía. Yuki lo observó durante un segundo, y luego soltó una risa genuina, de esas que parecían escaparse sin permiso. Tu abuelo debía ser una persona muy interesante. Lo era, dijo Naruto, y aunque su tono seguía siendo ligero, había algo en sus ojos que Yuki captó, una chispa de nostalgia que se apagó tan rápido como apareció. También decía que el mejor ramen se hace con las manos, no con la cabeza. Y que pensar demasiado arruina el caldo. ¡Qué filosofía tan práctica! Funciona. Caminaron en silencio otro tramo, el ritmo de sus pasos marcando el compás de la música que se filtraba desde las tiendas. El distrito otaku se había ido llenando de gente con el caer de la noche. Grupos de amigos riendo frente a las máquinas de juegos, parejas jóvenes eligiendo figuras en los gachapón, familias con niños pequeños señalando los carteles luminosos. En medio de todo ese bullicio, Naruto y Yuki parecían habitar una pequeña burbuja aparte, un espacio de silencio en medio del ruido. ¿Te gusta? Preguntó Naruto de repente, señalando con un gesto amplio la calle que tenían frente a ellos. Yuki observó a su alrededor. Las luces de neón pintaban sombras de colores sobre su rostro, y por un instante, Naruto pensó que nunca la había visto tan presente. Sin la armadura que solía llevar en la escuela, sin la mirada calculadora que aplicaba a cada situación. Es diferente, dijo ella finalmente. No es el tipo de lugar al que iría normalmente. ¿Porque es ruidoso? ¿O porque es demasiado colorido?
Porque no es práctico, respondió Yuki, y en su voz había algo que sonaba a confesión. Ir a estos lugares no me ayuda a conseguir nada. No mejora mi posición en la escuela, no me acerca a mis objetivos. ¿Y eso es malo? Yuki lo miró, y por un segundo, Naruto vio algo en sus ojos que no había visto antes. Una duda. O quizás una pregunta que ella misma no se había atrevido a formular. No lo sé, dijo finalmente, y esas dos palabras parecieron pesar menos de lo que deberían. Pero hoy, no me importó. Naruto sonrió, una sonrisa tranquila que no buscaba provocar ni desafiar. Simplemente estaba allí, en su rostro, como una oferta silenciosa. A veces, dijo, retomando la caminata, no tener un objetivo es el objetivo. Yuki caminó a su lado, y aunque no respondió, algo en su silencio había cambiado. Ya no era la guardia en alto de antes. Era otra cosa. Algo más cercano a la escucha. Llegaron a una pequeña plaza en el centro del distrito, donde un grupo de personas se había reunido alrededor de una pantalla enorme que proyectaba un concierto virtual de algún personaje animado. Las luces cambiaban de color al ritmo de la música, y el aire vibraba con los aplausos y las exclamaciones de la multitud. Naruto se detuvo en el borde de la plaza, observando la escena con la misma curiosidad con la que un niño mira un espectáculo de fuegos artificiales. Yuki se colocó a su lado, y por un momento, ambos se dejaron absorber por el espectáculo. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Naruto, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Qué? Que no importa si no entiendes nada, dijo él. Puedes estar aquí, ver las luces, escuchar la música, y por un rato, olvidarte de todo lo demás. Yuki lo miró de reojo. Su perfil se recortaba contra las luces cambiantes de la pantalla, y en sus ojos había un brillo que no era solo reflejo de los colores. Eres más sabio de lo que pareces, Uzumaki, dijo, y aunque el tono era ligero, las palabras tenían un peso que ambos sintieron. Naruto giró la cabeza hacia ella, y sus miradas se encontraron en medio del caos de luces y sonidos. Por un instante, el mundo pareció reducirse a ese punto de contacto, a esa línea invisible que se había ido tendiendo entre ellos a lo largo de la tarde. No soy sabio, dijo él, y su voz sonó más baja que antes. Solo he aprendido que algunas cosas no necesitan tener sentido para ser importantes. Yuki sostuvo su mirada durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en sus labios. No era la sonrisa que usaba cuando tenía una ventaja, ni la que mostraba cuando planeaba su próximo movimiento. Era algo más simple. Más humano. Eres un idiota, dijo, pero sus palabras sonaban a caricia. Eso me han dicho antes, respondió Naruto, y su sonrisa se amplió hasta mostrar los dientes. La canción en la pantalla cambió a una más lenta, y las luces se volvieron más suaves, bañando la plaza en tonos azules y plateados. Algunas personas comenzaron a moverse al ritmo de la música, formando parejas improvisadas que giraban lentamente en el centro de la plaza. Naruto miró la escena, luego miró a Yuki. Había una pregunta en sus ojos, pero no la formuló con palabras. Simplemente extendió una mano hacia ella, con la palma hacia arriba, como una oferta que podía ser aceptada o rechazada sin consecuencias. Yuki miró su mano. Luego miró su rostro. La música sonaba alrededor de ellos, las luces pintaban sombras danzantes sobre el suelo, y la multitud seguía ajena a ese pequeño momento que se estaba gestando en el borde de la plaza. No sé bailar, dijo ella, y en su voz no había disculpa, solo una declaración. Yo tampoco, respondió él. Pero no creo que eso importe. Yuki dudó. Naruto pudo ver el cálculo en sus ojos, la rápida evaluación de riesgos y beneficios que parecía hacer de forma automática. Pero entonces algo cambió en su expresión. Un gesto casi imperceptible, una relajación de los músculos que siempre mantenía tensos. Tomó su mano. La palma de Yuki era más pequeña que la de él, pero sus dedos se entrelazaron con los suyos con una firmeza que Naruto no esperaba. Cuando se levantó para unirse al ritmo de la música, Naruto sintió que el mundo se había vuelto más pequeño, más íntimo, como si la burbuja que los había rodeado toda la tarde se hubiera condensado hasta quedar reducida al espacio entre sus cuerpos. No bailaron con la gracia de los que saben. Sus movimientos eran torpes al principio, descoordinados, un constante ajuste de pasos que nunca terminaban de sincronizarse del todo. Pero había algo en esa torpeza que los hacía reír, que los acercaba más que cualquier coreografía perfecta. Esto es ridículo, dijo Yuki, aunque no soltó su mano. Completamente, asintió Naruto. Cualquiera que nos vea pensará que somos unos idiotas. Lo somos.
Yuki rió, y esa risa fue como una liberación. Dejó de preocuparse por los pasos, dejó de intentar controlar cada movimiento, y simplemente se dejó llevar por la música y por la presión de la mano de Naruto sobre la suya. Giraron lentamente en el borde de la multitud, ajenos a los demás, ajenos a la academia, a las elecciones, a los planes y estrategias que ocupaban sus días. Por unos minutos, fueron solo dos personas en una plaza iluminada, moviéndose al ritmo de una canción que probablemente no recordarían al día siguiente. Cuando la música terminó, Yuki se detuvo. Sus rostros estaban más cerca de lo que habían estado en toda la tarde, sus respiraciones un poco aceleradas por el movimiento y por algo más que ninguno de los dos nombraba. No estuvo mal, dijo Yuki, y aunque su tono intentaba sonar casual, sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. Te dije que no sabía bailar, respondió Naruto, y sus dedos aún estaban entrelazados con los de ella. Yuki miró hacia abajo, hacia sus manos, como si recién se diera cuenta de que seguían unidas. Pero no las soltó de inmediato. Permaneció así un segundo, 2, 3, antes de retirar suavemente su mano y guardarla en el bolsillo de su chaqueta. Está oscureciendo, dijo, mirando hacia el cielo que se había tornado de un azul profundo. Deberíamos regresar. Naruto asintió, metiendo también sus manos en los bolsillos. Te acompaño. Caminaron de regreso por las calles ahora completamente iluminadas por neones, el camino de vuelta más silencioso que el de ida, pero no vacío. Había algo en el aire que no necesitaba palabras, una comprensión que se había ido tejiendo entre ellos a lo largo de la tarde y que ahora los acompañaba como una tercera presencia silenciosa. Cuando llegaron a las cercanías de su casa, Yuki se detuvo frente a una pequeña plazoleta. Hasta aquí está bien, dijo. Ya casi llego. Naruto asintió, deteniéndose también. ¿Te gustó?, preguntó, y aunque la pregunta era simple, su voz tenía una seriedad que no había mostrado en toda la tarde. Yuki lo miró durante unos segundos, como si estuviera sopesando la respuesta. No fue lo que esperaba, dijo finalmente. Pero sí. Me gustó. La sonrisa de Naruto se amplió, iluminando su rostro de una manera que Yuki no había visto antes. Entonces cumplí con mi parte del trato. Cumpliste, asintió ella. Hubo un momento de silencio en el que ninguno de los dos parecía saber cómo despedirse. Era un silencio diferente a los que habían compartido antes, cargado de algo que aún no tenía nombre pero que ya estaba allí, presente, esperando. Oye, Naruto, dijo Yuki finalmente. ¿Sí? El llavero, el del gachapón. Naruto asintió, recordando el pequeño muñeco que le había entregado horas atrás. ¿Qué pasó con él? Yuki metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el pequeño llavero. Lo sostuvo entre sus dedos, mirándolo bajo la luz de un farol cercano. Es feo, dijo. Naruto rió. Muy feo. Pero, Yuki guardó el llavero nuevamente en su bolsillo, esta vez con un cuidado que no había mostrado antes. Me lo quedo. Naruto sonrió, y en su sonrisa había algo que iba más allá de la victoria o del cumplimiento de un trato. Era una sonrisa que reconocía algo, que aceptaba algo que apenas comenzaba a entenderse. Buenas noches, Yuki, dijo. Buenas noches, Naruto. Se giró y caminó hacia la entrada de su casa, sus pasos firmes pero más lentos de lo habitual. Cuando llegó a la puerta, se detuvo un instante, como si quisiera mirar atrás, pero finalmente entró sin volverse. Naruto se quedó en la plazoleta hasta que la puerta se cerró. Entonces metió las manos en los bolsillos, sintiendo el fresco de la noche acariciar su rostro, y sonrió para sí mismo mientras comenzaba el camino de regreso. La ciudad brillaba a su alrededor, llena de luces y sonidos que ya no parecían tan caóticos como antes. O quizás era él quien había cambiado, quien había encontrado un ritmo en medio del desorden, una melodía en medio del ruido. No sabía lo que vendría después. Las elecciones, la campaña, Alia, Kuze, Ayano. Todo eso seguía allí, esperando. Pero por ahora, mientras caminaba bajo las luces de neón del distrito otaku con el sabor del picante aún en sus labios y el recuerdo de una mano entre sus dedos, Naruto sintió que no había prisa. El mañana llegaría cuando tuviera que llegar. Y él estaría listo. Con ramen, con paciencia, y con esa certeza nueva de que algunas cosas no necesitan tener sentido para ser importantes. Cuando finalmente llegó a su casa, la cocina lo recibió con el aroma residual del caldo que había preparado esa mañana. Dejó la caja vacía sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua, bebiéndolo lentamente mientras miraba por la ventana la ciudad iluminada. Su teléfono vibró sobre la mesa. Lo alcanzó y vio un mensaje de Yuki. Llegué bien.
Mañana tienes que estar a las 8 en la entrada de la academia. Hay que planificar lo del puesto. Naruto sonrió mientras respondía. Entendido, jefa. Descansa. La respuesta llegó casi de inmediato. Y Naruto, no fue una cita. Naruto rió en voz baja, apoyando el teléfono sobre su pecho mientras se recostaba en la silla. Cerró los ojos, y en la oscuridad de sus párpados, vio las luces de la plaza, sintió el ritmo de la música que ya empezaba a olvidar, y la sensación de unos dedos entrelazados con los suyos. Claro que no, murmuró para sí mismo, la sonrisa aún en sus labios. No fue una cita. Afuera, la noche seguía su curso, y en algún lugar, Yuki estaría guardando un pequeño llavero feo en el cajón de su mesita de noche, sin saber muy bien por qué. Pero esas eran cosas que aún no necesitaban ser dichas. La tarde había comenzado a inclinarse hacia el atardecer cuando los tres salieron del área cercana a la academia. El sol, que horas antes había estado implacable en lo alto del cielo, ahora se ocultaba lentamente tras los edificios, tiñendo las calles de un dorado espeso que parecía pegarse a los contornos de las cosas. Los estudiantes que salían de la escuela caminaban en grupos animados, sus voces mezclándose con el rumor de la ciudad que despertaba a otra hora, más tranquila, más íntima. Algunos se detenían frente a las tiendas de conveniencia, otros se perdían en las calles laterales con la prisa de quienes tienen un lugar a donde llegar. Naruto caminaba al frente con la caja de ramen ahora vacía colgando de su mano derecha, balanceándose con un ritmo que parecía llevar la música de algún lugar lejano. A su lado iba Yuki, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija al frente, aunque de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia los escaparates que iban dejando atrás. Ayano caminaba unos pasos detrás de ellos, manteniendo esa postura elegante que parecía natural en ella, las manos entrelazadas frente a su falda y la expresión serena de quien observa sin juzgar. Durante varios minutos nadie habló. El silencio no era incómodo, pero tampoco era el silencio cómodo de los que han compartido mucho tiempo juntos. Era un silencio de evaluación, de ajuste, como si los tres estuvieran midiendo el terreno antes de dar el siguiente paso. Finalmente, Naruto rompió el silencio con la naturalidad de quien no soporta los espacios vacíos por mucho tiempo. Entonces, ¿alguna preferencia para esta compensación? Preguntó mientras miraba hacia Yuki con una sonrisa ligera, esa sonrisa que siempre usaba cuando sabía que estaba a punto de decir algo que podía molestar. Yuki giró un poco la cabeza hacia él, sus ojos azules encontrándose con los suyos en un cruce rápido. Pensé que tú elegirías, respondió con tono neutro, aunque había una ligera tensión en sus hombros que delataba que no estaba tan despreocupada como aparentaba. Naruto levantó una ceja con un gesto que pretendía ser inocente pero no lo era en absoluto. Lo haré, pero siempre es bueno conocer el nivel de riesgo. No quisiera llevarte a un lugar que supere tus límites. Yuki resopló suavemente, y en ese pequeño sonido había una mezcla de diversión y desafío. Mientras no sea algo ridículo, puedo con lo que sea. ¿Segura? Preguntó Naruto, alargando la palabra con una intención que no escapó a ninguna de las dos chicas. Completamente. Naruto sonrió con más amplitud, y en sus ojos brilló esa chispa que Yuki había aprendido a reconocer como peligrosa. Perfecto. Tengo el lugar ideal. Ayano, que había estado observando el intercambio con atención, decidió que era momento de intervenir. Se adelantó un par de pasos hasta quedar a la altura de Yuki y habló con su voz suave pero firme. Señorita Yuki, dijo, si no le importa, creo que sería mejor que los dejara solos. Naruto giró ligeramente la cabeza hacia ella, sorprendido por la intervención pero no del todo descontento. Yuki también se detuvo un momento, sus cejas frunciéndose en un gesto que no era exactamente enfado, sino más bien sorpresa. ¿Sola?, preguntó, y en su voz había un matiz que no se escuchaba a menudo, algo parecido a la vacilación. Ayano inclinó la cabeza con suavidad, un gesto que en ella era tan natural como respirar. Después de todo, esto es una salida entre ustedes dos. Mi presencia sería innecesaria, y posiblemente incómoda. Naruto se rascó la mejilla, divertido por la situación. No sé si llamarlo salida, pero, es una compensación, lo interrumpió Yuki rápidamente, como si la palabra fuera un escudo. Claro, asintió Naruto, aunque su sonrisa decía otra cosa. Yuki frunció levemente el ceño, pero tras pensarlo unos segundos, suspiró con una resignación que no lograba ocultar del todo. Haz lo que quieras.
Ayano sonrió ligeramente, esa sonrisa pequeña que apenas curvaba sus labios, pero que transformaba su rostro de una manera sutil. Además, añadió con suavidad, tengo algunos asuntos que atender. Luego miró a Naruto con una expresión que, aunque seguía siendo serena, tenía un dejo de advertencia. Cuide bien de la señorita Yuki. Naruto levantó la mano con gesto relajado, como si estuviera jurando algo que no tenía ninguna intención de cumplir. Haré lo posible. Aunque ella no parece el tipo que necesite que la cuiden. Eso es cierto, admitió Ayano, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Yuki en un entendimiento silencioso. Se inclinó ligeramente a modo de despedida antes de girarse y caminar en dirección opuesta, su figura perdiéndose lentamente entre la multitud que comenzaba a llenar las calles con la caída de la tarde. Durante unos segundos, Naruto y Yuki permanecieron en silencio mirando la dirección por la que ella se había ido. El ruido de la ciudad seguía su curso a su alrededor, pero entre ellos había una pequeña burbuja de quietud que ninguno parecía tener prisa por romper. Naruto fue el primero en hablar, como siempre. Bueno, eso fue rápido. Pensé que nos seguiría al menos hasta el final de la calle. Yuki se encogió de hombros, pero había algo en su gesto que delataba que también había sido tomada por sorpresa. Ayano es así. Sabe cuándo es el momento de apartarse. ¿Y siempre hace lo que tú quieres? Ayano hace lo que cree que es correcto, corrigió Yuki. Que a veces coincida con lo que yo quiero es otra cosa. Naruto miró nuevamente la calle frente a ellos, las luces de los faroles comenzando a encenderse una tras otra, los escaparates de las tiendas proyectando reflejos dorados sobre el asfalto. Una sonrisa traviesa apareció lentamente en su rostro, esa sonrisa que Yuki había aprendido a asociar con problemas. Perfecto, dijo, y la palabra salió con un tono que hizo que Yuki entrecerrara los ojos. Esa sonrisa no me gusta, advirtió ella, aunque no dio un paso atrás. ¿Qué sonrisa?, preguntó Naruto con fingida inocencia. Esa sonrisa de estoy a punto de hacer algo estúpido y voy a arrastrarte conmigo. Naruto comenzó a caminar, sus pasos más animados que antes, como si la desaparición de Ayano hubiera liberado algo en él. Ven. Te prometo que no te arrepentirás. Eso es exactamente lo que alguien que va a hacer algo estúpido diría, replicó Yuki, pero sus pies ya estaban siguiéndolo. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras aceleraba el paso para alcanzarlo. Naruto levantó un dedo hacia el frente con un gesto que pretendía ser misterioso pero resultaba más bien cómico. Al paraíso. Yuki frunció el ceño con tanta fuerza que casi se le marcó una arruga entre las cejas. Eso suena ridículo. Ya verás. Caminaron durante varios minutos, dejando atrás las calles comerciales que conocía Yuki y adentrándose en un laberinto de callejones que ella nunca había explorado. El ambiente cambió gradualmente. Las tiendas de ropa y las cafeterías comunes dieron paso a escaparates llenos de figuras de plástico, pósters coloridos que mostraban personajes de ojos enormes, mangas apilados en estantes que parecían a punto de derrumbarse. En las vitrinas, figuras de edición limitada posaban en poses heroicas, sus ropajes brillando bajo la luz de los focos. Carteles enormes anunciaban nuevos lanzamientos, eventos especiales, torneos de juegos de cartas. Pantallas pequeñas reproducían openings de series populares, y desde algunos locales salían melodías animadas que cualquiera que hubiera pasado suficiente tiempo viendo anime podría reconocer con los ojos cerrados. Yuki se detuvo en seco cuando se dio cuenta de dónde estaban. Sus ojos recorrieron la calle con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido vergüenza si ella fuera el tipo de persona que se avergonzaba con facilidad. Naruto se volvió hacia ella con una sonrisa orgullosa, las manos en las caderas como un conquistador mostrando su territorio. Bienvenida al distrito Otaku. Yuki parpadeó una vez. Luego otra. Su boca se abrió ligeramente, como si quisiera decir algo, pero las palabras tardaron en llegar. ¿Me trajiste aquí?, preguntó lentamente, como si estuviera procesando la información. Naruto levantó los hombros con un gesto que pretendía ser casual. Pensé que sería interesante. Además, quería ver tu reacción. ¿Mi reacción? Sí. Tenías cara de que nunca habías estado en un lugar así. Yuki lo fulminó con la mirada, pero había algo en sus ojos que no era enfado. Era algo más cercano a la incredulidad, mezclada con una curiosidad que intentaba ocultar sin mucho éxito. No es que nunca haya estado, es que nunca he tenido una razón para venir. Pues ahora la tienes, dijo Naruto, comenzando a caminar hacia la calle principal del distrito. Vamos, no te quedes ahí parada.
Yuki lo siguió, aunque sus pasos eran más lentos, como si quisiera tomarse el tiempo para observar cada detalle. Había tiendas llenas de figuras de personajes, algunas del tamaño de una mano, otras que llegaban hasta la cintura y costaban lo que ella ganaba en un mes de mesada. Cosplayers caminaban por la calle con sus trajes elaborados, algunos tan detallados que parecían sacados directamente de la pantalla, otros más improvisados pero no por eso menos entusiastas. Grupos de estudiantes discutían frente a las tiendas con la pasión de teólogos debatiendo un dogma, sus voces elevándose en argumentos sobre qué serie era mejor, qué personaje merecía más reconocimiento, qué final había sido injusto. El ambiente era vibrante, lleno de colores, música y una energía que parecía tener vida propia. Yuki cruzó los brazos sobre el pecho, un gesto que Naruto ya identificaba como su postura defensiva. No sabía que te gustaban estas cosas. Naruto se encogió de hombros, deteniéndose frente a una vitrina llena de figuras de una serie que él había visto cuando era niño. No soy un experto, para ser honesto. Mi abuelo decía que perder el tiempo con estas cosas era una tontería. ¿Y aún así vienes? Por eso mismo, respondió Naruto, y había algo en su tono que no era la ligereza habitual. A veces hacer lo que te dijeron que no hicieras es la mejor manera de descubrir qué te gusta de verdad. Yuki lo miró durante un segundo, evaluando sus palabras. Luego desvió la mirada hacia la vitrina, donde una figura de una chica con espada y armadura detallada ocupaba el lugar central. Está bien hecha, admitió, casi a regañadientes. Naruto se inclinó ligeramente hacia ella, sus hombros casi tocándose. ¿Te gusta el anime? Yuki dudó. Durante un segundo, Naruto pudo ver el cálculo en sus ojos, la rápida evaluación de cuánto revelar. Pero entonces algo en su expresión se relajó, apenas un gesto, pero suficiente. Un poco, respondió finalmente, y las palabras salieron con la cautela de quien confiesa un secreto menor. La sonrisa de Naruto se amplió hasta mostrar los dientes. Lo sabía. Yuki frunció el ceño, aunque no con la intensidad de antes. No lo sabías. Estabas adivinando. Tenía un presentimiento. Los presentimientos no son hechos. A veces lo son. Yuki resopló, pero no apartó la mirada de la figura que seguían observando. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta? A mí. Naruto se quedó pensativo un momento, la mano en la barbilla como si estuviera realizando una profunda reflexión filosófica. Me gustan las series de samuráis. Las viejas, de cuando los dibujos se hacían a mano y se notaba. Y las de comedia absurda. Las que no tienen sentido. ¡Qué sorpresa!, dijo Yuki con sarcasmo. Un tipo sin sentido que le gustan las cosas sin sentido. Tiene su lógica, admitió Naruto, riendo. Comenzaron a caminar nuevamente, entrando y saliendo de tiendas sin un rumbo fijo. En una tienda de discos, Naruto hojeó una colección de bandas sonoras con la curiosidad de quien no sabe qué busca pero disfruta el proceso. Yuki se detuvo frente a una estantería llena de mangas, sus dedos recorriendo los lomos con una suavidad que no pasó desapercibida para Naruto. ¿Has leído alguno?, preguntó él, apareciendo a su lado sin que ella lo escuchara. Yuki casi saltó, pero recuperó la compostura antes de que se notara del todo. Algunos. ¿Cuáles? No voy a decírtelo. ¿Por qué? Porque luego no vas a parar de molestarme con eso. Naruto puso una mano sobre su pecho en un gesto de ofensa exagerada. Yo nunca molestaría a nadie. Eres la persona más molesta que he conocido. Pero te divierto. Eso no lo he dicho. No hace falta que lo digas. Se te nota en la cara. Yuki giró la cabeza hacia otro lado, pero Naruto alcanzó a ver el ligero rubor que se extendía por sus mejillas antes de que ella lo ocultara. Fue una victoria pequeña, pero la saboreó como si fuera un tazón de ramen recién hecho. Salieron de la tienda y continuaron caminando. En una esquina, un puesto de máquinas gachapón llamó la atención de Naruto. Había al menos 20 máquinas diferentes, cada una con su propio tema. Personajes de series populares, animales con sombreros, figuras de comida con caras adorables, monstruos de bolsillo de todas las generaciones. Esto, dijo Naruto, señalando las máquinas con un gesto amplio. Esto es lo mejor del distrito. Yuki lo miró con escepticismo. ¿Máquinas de cápsulas? No son solo máquinas de cápsulas, respondió Naruto, metiendo la mano en el bolsillo en busca de monedas. Es el arte de lo inesperado. Pagas por una sorpresa. Nunca sabes lo que te va a tocar. Suena a juego de azar. Es exactamente eso, admitió Naruto, introduciendo una moneda en una de las máquinas. Pero sin el riesgo de perder dinero. Siempre ganas algo. La pregunta es ¿qué?
Giró la manivela con un movimiento brusco, y la cápsula cayó con un golpe seco en la bandeja. La abrió con la emoción de un niño abriendo un regalo de cumpleaños, y sacó un pequeño llavero de un personaje con expresión exagerada, los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito mudo. Naruto levantó el llavero frente a Yuki, su sonrisa iluminando su rostro. Perfecto. Yuki arqueó una ceja. ¿Perfecto para qué? Naruto se lo entregó, dejándolo caer en la palma de su mano antes de que ella pudiera rechazarlo. Para ti. Yuki miró el pequeño muñeco con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido ternura si ella lo hubiera permitido. ¿Por qué? Naruto se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos. Porque salió. Y porque tienes cara de que necesitas algo feo que te recuerde que no todo tiene que ser perfecto. Yuki sostuvo el llavero entre sus dedos, observándolo con una atención que parecía exagerada para un objeto tan insignificante. Era pequeño, apenas del tamaño de su pulgar, el plástico barato y los colores ligeramente desalineados en la impresión. Y, sin embargo, lo sostuvo como si estuviera evaluando una pieza de joyería fina. Es horrible, dijo finalmente. Muy horrible, asintió Naruto. No sé qué voy a hacer con esto. Puedes tirarlo. Yuki levantó la mirada hacia él, y en sus ojos había un destello que Naruto no supo interpretar del todo. Tal vez lo guarde. Para recordar lo ridículo que eres. Eso es casi romántico, dijo Naruto, llevándose una mano al pecho. No es romántico. Es práctico. Necesito evidencia para cuando decida chantajearte en el futuro. ¿Así que habrá futuro? Yuki no respondió. Guardó el llavero en el bolsillo de su chaqueta con un cuidado que contradecía sus palabras, y comenzó a caminar calle abajo sin mirar atrás. Naruto la siguió, su sonrisa más amplia que antes. El cielo había comenzado a oscurecerse del todo cuando llegaron al puesto callejero que Naruto había estado buscando. Estaba al final de una calle lateral, escondido entre dos tiendas de figuras, con un cartel rojo que anunciaba en letras temblorosas: reto de comida picante. Debajo, una advertencia escrita a mano: no apartamento para cardíacos. No apartamento para cobardes. No apartamento para gente con lengua sensible. No nos hacemos responsables de daños emocionales. Yuki se detuvo frente al cartel, sus ojos recorriendo las advertencias con una expresión que mezclaba la incredulidad y algo que Naruto identificó como desafío contenido. No. Naruto comenzó a caminar hacia el puesto, sus pasos firmes, decididos. Sí. No. Sí. No. Naruto se detuvo frente al mostrador, donde un hombre de mediana edad con un delantal manchado los observaba con una sonrisa que prometía sufrimiento. Se giró hacia Yuki con una sonrisa que era puro desafío. ¿Te da miedo? Yuki cruzó los brazos, y en sus ojos brilló esa chispa que Naruto había aprendido a reconocer como peligrosa. No me da miedo. Entonces. No me da miedo, pero tampoco soy idiota. Yo nunca dije que fueras idiota, dijo Naruto, señalando el cartel con el pulgar. Solo digo que sería una pena venir hasta aquí y no probar el famoso ramen infernal del tío Tanaka. El hombre detrás del mostrador, al escuchar su nombre, soltó una risa gutural. El chico sabe lo que dice. Mi ramen no es para cualquiera. Solo para los valientes. O los imprudentes. A veces es difícil distinguir. Yuki miró a Naruto, luego al puesto, luego nuevamente a Naruto. Algo en su expresión cambió, un cálculo rápido que Naruto no alcanzó a seguir del todo. Está bien, dijo finalmente, y su voz tenía un tono que no era resignación, sino determinación. 2. Naruto levantó los puños en un gesto de victoria que hizo reír al dueño del puesto. Eso es. Minutos después, ambos estaban sentados frente a una mesa pequeña al costado del puesto, con dos cuencos humeantes frente a ellos. El caldo tenía un color rojo intenso, casi amenazante, y el vapor que se elevaba llevaba consigo un aroma que hacía lagrimear los ojos incluso antes de probarlo. En la superficie flotaban rodajas de chili, semillas de sésamo, cebollín picado y lo que parecía ser una pasta roja que burbujeaba lentamente. Naruto tomó los palillos con la emoción de quien está a punto de cometer un error del que se arrepentirá casi inmediatamente. ¿Lista? Yuki hizo lo mismo, sus dedos envolviendo los palillos con una elegancia que contrastaba con la rusticidad del lugar. Lista. Ambos probaron el primer bocado al mismo tiempo. Durante 3 segundos, el mundo se detuvo. Luego, Naruto sintió que su boca se convertía en un volcán en erupción. El picante no era gradual, no daba tiempo a adaptarse.
Era como si un ejército de hormigas de fuego hubiera decidido invadir su lengua al mismo tiempo, cada una llevando una pequeña antorcha. Sus ojos comenzaron a lagrimear casi de inmediato, y sintió como el sudor empezaba a formarse en su frente. Miró hacia Yuki, esperando verla derrotada, pero se encontró con una imagen que lo sorprendió. Sus mejillas estaban rojas, sus ojos también lagrimeaban, y sus labios estaban ligeramente hinchados por el picante, pero su expresión era de una concentración absoluta. No estaba sufriendo. Estaba desafiando al plato, devolviéndole cada gramo de picante con la misma intensidad. «Está fuerte», dijo ella, y aunque su voz temblaba ligeramente, había orgullo en sus palabras. Naruto tomó un sorbo de agua, sintiendo como el líquido fresco hacía un breve pero insuficiente alto el fuego en su garganta. «Esto es increíble». Yuki lo miró con incredulidad, una sonrisa torcida en sus labios. «Estás loco. Tú también estás comiendo. Eso es diferente». «¿Por qué?» «Porque yo tengo dignidad». «Ah, ¿sí?» Naruto señaló su rostro con los palillos. «Porque con esa cara que tienes, parece que estuvieras a punto de llorar». «No estoy llorando. Tus ojos están rojos. Es el picante». «Claro, claro». Yuki tomó otro bocado, más grande que el anterior, como si quisiera demostrar algo. El efecto fue inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par, sus mejillas se tiñeron de un rojo más intenso, y por un momento, Naruto pensó que iba a escupir el ramen. Pero no lo hizo. Tragó, respiró hondo, y luego tomó su vaso de agua con una calma que era casi aterradora. «¿Ves?», dijo, con la voz ligeramente ronca. «Puedo con esto». Naruto rió, y mientras reía, el aire que entró en sus pulmones llevó consigo el aroma del picante, haciéndolo toser. Yuki, al verlo, también comenzó a reír, y en medio de esa tos y esa risa, ambos se encontraron compartiendo algo que no era solo un plato de ramen. Continuaron comiendo, desafiándose mutuamente a seguir. Cada bocado era una batalla, cada sorbo de agua una tregua breve. Sus rostros estaban rojos, sus ojos lagrimeaban constantemente, y sus labios tenían un color que ninguno de los dos había visto antes en el otro. En algún momento, Naruto perdió la chaqueta, dejándola caer al suelo sin preocuparse por dónde caía. Yuki, quizás imitándolo sin querer, se desabrochó los primeros botones de su camisa, dejando ver un poco más de su cuello, donde una fina capa de sudor brillaba bajo la luz del puesto. Naruto, en medio de su propio sufrimiento, no pudo evitar notarlo. Sus ojos se desviaron hacia ese pequeño triángulo de piel que la camisa entreabierta dejaba ver, la curva de su cuello, la manera en que el sudor se deslizaba lentamente hacia la línea de su clavícula. Yuki estaba concentrada en el ramen, en el desafío, en no darle el gusto de verla rendirse, pero él estaba teniendo pensamientos que probablemente la harían llamarlo pervertido otra vez. Se imaginó, solo por un segundo, acercándose un poco más. Sintió la tentación de estirar la mano y tocar esa piel que brillaba bajo la luz, de seguir el rastro del sudor con la yema de los dedos, de sentir si estaba tan caliente como parecía. Se imaginó inclinándose hacia ella, su rostro cerca del suyo, su aliento mezclándose con el suyo en el aire cargado de especias. Se preguntó cómo sería besarla en ese momento, con el picante aún en sus labios, si sabría a chili o a algo completamente distinto. Yuki levantó la mirada y se encontró con sus ojos fijos en ella. No en su rostro, sino más abajo. ¿Qué miras?, preguntó, y aunque su tono era de advertencia, había algo en su voz que no era enfado puro. Naruto tardó un segundo en reaccionar, y cuando lo hizo, su sonrisa fue más torpe de lo habitual. «El ramen», dijo, señalando el cuenco con los palillos. Estaba viendo cómo el caldo se mueve. Es hipnótico. Yuki entrecerró los ojos, pero no insistió. En lugar de eso, desabrochó otro botón de su camisa, como si el calor la estuviera sofocando. Naruto tragó saliva, y no fue por el picante. ¿Te pasa algo?, preguntó Yuki, con una sonrisa que ya no era solo por el desafío del ramen. «Nada», respondió él, la voz un poco más ronca de lo habitual. «Solo que este lugar es más caliente de lo que pensaba. El picante hace eso». «Claro. El picante». Terminaron el ramen en medio de un silencio que no era el mismo que habían compartido antes. Era un silencio cargado, denso, lleno de cosas que ninguno de los dos decía pero que ambos sentían. Cuando los cuencos quedaron vacíos, Naruto dejó caer los palillos sobre la mesa con un gesto que pretendía ser triunfal pero salió más bien tambaleante. «Sobrevivimos», anunció, y en su voz había un orgullo genuino. Yuki respiró profundamente, como si acabara de salir de una batalla.
Eso fue una estupidez. La mejor estupidez que he hecho en semanas. Yuki lo miró, y por un segundo, algo en su expresión se suavizó. No era la mirada calculadora que usaba en la escuela, ni la defensiva que ponía cuando alguien se acercaba demasiado. Era algo más simple, más humano. No estuvo mal, admitió. Para ser una idea tuya. Naruto rió, y esta vez la risa le salió limpia, sin la interferencia del picante. Te dije que no te arrepentirías. No dije eso. Se te notaba en la cara. Yuki no respondió, pero tampoco lo negó. Se levantó de la mesa, estirándose un poco, y Naruto no pudo evitar notar cómo la camisa, ahora desabrochada, se movía con ella, dejando ver más de lo que había visto antes. Se obligó a mirar hacia otro lado, pero no antes de que Yuki captara su mirada. De verdad, dijo ella, y en su voz había un tono que Naruto no había escuchado antes, algo entre la advertencia y la invitación. Deja de mirar. No estoy mirando nada, respondió él, pero sus ojos volvieron a ella casi sin querer. Mientes muy mal. Nunca he sido buen mentiroso. Yuki sostuvo su mirada durante unos segundos más de lo necesario, y en ese breve lapso, Naruto sintió que el aire se había vuelto más denso, más caliente. Luego ella giró la cabeza, ajustándose la camisa con un movimiento que pretendía ser casual pero no lo era del todo. Vámonos, dijo. Ya es tarde. Caminaron de regreso por las calles del distrito Otaku, ahora completamente iluminadas por neones que pintaban el asfalto de colores imposibles. La multitud había disminuido, y los pocos transeúntes que quedaban caminaban con la lentitud de quienes no tienen prisa por llegar a ningún lado. El ruido de las tiendas se había apagado, reemplazado por el murmullo lejano de la ciudad que nunca dormía del todo. Naruto caminaba a su lado, sus manos en los bolsillos, su paso más lento que antes. De vez en cuando, sus miradas se encontraban, y aunque ninguno decía nada, había un diálogo silencioso en esos cruces de ojos, una conversación que se desarrollaba en los espacios entre las palabras. ¿Te gustó?, preguntó Naruto cuando llegaron a las cercanías de su casa. Su voz era más baja que antes, más seria. Yuki se detuvo frente a una pequeña plazoleta, iluminada por un farol que proyectaba sombras largas sobre el suelo. No fue lo que esperaba, dijo. Pero sí. Me gustó. ¿Y lo del ramen? También. Yuki lo miró, y en sus ojos había un brillo que Naruto no había visto antes. No voy a decir que me gustó algo que me hizo llorar. No lloraste. Estuve a punto. Eso cuenta como victoria para mí. Yuki resopló, pero había una sonrisa en sus labios, pequeña pero real. Eres insoportable. Pero te divierto. No voy a concederte eso. Ya me lo concediste antes. Eso no cuenta. Claro que cuenta. Caminaron el último tramo en silencio, pero era un silencio diferente a los que habían compartido antes. Era el silencio de quienes han dejado caer algunas de sus máscaras, de quienes han compartido algo que no necesita palabras para ser entendido. Cuando llegaron frente a su casa, Yuki se detuvo. La luz del porche estaba encendida, proyectando un círculo cálido sobre la entrada. Hasta aquí está bien, dijo. Ya casi llego. Naruto asintió, deteniéndose también. ¿Te gustó?, preguntó, y aunque la pregunta era simple, su voz tenía una seriedad que no había mostrado en toda la tarde. Yuki lo miró durante unos segundos, como si estuviera sopesando la respuesta, decidiendo cuánto revelar. No fue lo que esperaba, dijo finalmente. Pero sí. Me gustó. La sonrisa de Naruto se amplió, iluminando su rostro de una manera que Yuki no había visto antes. Entonces cumplí con mi parte del trato. Cumpliste, asintió ella. Hubo un momento de silencio en el que ninguno de los dos parecía saber cómo despedirse. Era un silencio diferente a los que habían compartido antes, cargado de algo que aún no tenía nombre pero que ya estaba allí, presente, esperando. Naruto sintió la tentación de acercarse, de cerrar la distancia que los separaba. Vio la curva de sus labios, aún ligeramente rojos por el picante, y se preguntó si seguirían ardiendo. Imaginó sus dedos recorriendo el borde de su mandíbula, su rostro inclinándose hacia el suyo, la posibilidad de un beso que no sabía si ella aceptaría o rechazaría. El pensamiento duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que su pulso se acelerara. Oye, Naruto, dijo Yuki, y su voz lo sacó de sus pensamientos antes de que pudieran ir más lejos. ¿Sí? El llavero, el del gachapón. Naruto asintió, recordando el pequeño muñeco que le había entregado horas atrás. ¿Qué pasó con él? Yuki metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el pequeño llavero.
Lo sostuvo entre sus dedos, mirándolo bajo la luz del farol. La figura, con su expresión exagerada y sus colores ligeramente desalineados, parecía aún más ridícula en la penumbra. «Es feo», dijo. Naruto rió. «Muy feo. No sé qué voy a hacer con esto». «Ya te dije. Puedes tirarlo». Yuki lo miró, y en sus ojos había algo que Naruto no había visto antes. No era el desafío habitual, ni el cálculo frío. Era algo más cercano a la aceptación, a la admisión de algo que quizás ni ella misma entendía del todo. «Tal vez lo guarde», dijo. «Para recordar lo ridículo que eres». «Eso es casi romántico». «No es romántico. Es práctico». «Claro. Práctico». Guardó el llavero nuevamente en su bolsillo, esta vez con un cuidado que no había mostrado antes. «Buenas noches, Naruto». «Buenas noches, Yuki». Se giró y caminó hacia la entrada de su casa, sus pasos más lentos de lo habitual. Cuando llegó a la puerta, se detuvo un instante, como si quisiera mirar atrás. Naruto esperó, su corazón latiendo con un ritmo que no reconocía. Pero finalmente, ella entró sin volverse. Naruto se quedó en la plazoleta hasta que la puerta se cerró. Entonces metió las manos en los bolsillos, sintiendo el fresco de la noche acariciar su rostro, y sonrió para sí mismo mientras comenzaba el camino de regreso. La ciudad brillaba a su alrededor, llena de luces y sonidos que ya no parecían tan caóticos como antes. O quizás era él quien había cambiado, quien había encontrado un ritmo en medio del desorden, una melodía en medio del ruido. Caminó durante varios minutos, repasando la tarde en su mente. Las tiendas del distrito otaku, el gachapón, el ramen picante, la risa de Yuki cuando pensaba que él no miraba. Y la forma en que se había desabrochado la camisa, sin saber el efecto que tenía en él. Naruto cerró los ojos un momento, dejando que la imagen volviera a su mente. El sudor en su cuello, la curva de su clavícula, la manera en que sus dedos habían jugado con los botones como si no fuera nada. Había querido acercarse, había querido tocar. Se había contenido, pero apenas. Cuando llegó a su casa, la cocina lo recibió con el aroma residual del caldo que había preparado esa mañana. Dejó la caja vacía sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua, bebiéndolo lentamente mientras miraba por la ventana la ciudad iluminada. Su teléfono vibró sobre la mesa. Lo alcanzó y vio un mensaje de Yuki. «Llegué bien. Mañana tienes que estar a las 8 en la entrada de la academia. Hay que planificar lo del puesto». Naruto sonrió mientras respondía. «Entendido, jefa. Descansa». La respuesta llegó casi de inmediato. Y Naruto, no fue una cita. Naruto rió en voz baja, apoyando el teléfono sobre su pecho mientras se recostaba en la silla. Cerró los ojos, y en la oscuridad de sus párpados, vio las luces de la plaza, sintió el calor del picante aún en sus labios, y la imagen de Yuki desabrochándose la camisa, sin saber que él estaba mirando. Se preguntó qué habría pasado si se hubiera acercado. Si hubiera estirado la mano. Si hubiera dicho algo diferente. «Claro que no», murmuró para sí mismo, la sonrisa aún en sus labios. No fue una cita. Pero mientras decía esas palabras, su mano se llevó inconscientemente a sus propios labios, como si aún pudiera sentir el ardor del picante, o quizás algo más. Afuera, la noche seguía su curso, y en algún lugar, Yuki estaría guardando un pequeño llavero feo en el cajón de su mesita de noche, sin saber muy bien por qué. Y quizás, antes de dormir, también estaría pensando en la tarde que habían compartido, en el calor del ramen, en la forma en que Naruto la había mirado cuando ella se desabrochó la camisa, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. O dándose cuenta, pero no queriendo detenerse. Y final del capítulo.